Llevas años esperando que llegue el día en el que los bancos utilicen XRP porque crees que ese será el momento en el que el precio explotará. Y mucha gente actúa como si todo dependiera de una nueva ley, del final del juicio o de una noticia histórica de última hora. Pero la realidad es muy distinta, Tete, porque si entiendes cómo funcionan los balances bancarios y la contabilidad de las grandes entidades, te das cuenta de que hay algo que no encaja en absoluto con la narrativa que Internet lleva años repitiendo. Déjame decirte una cosa, aunque mañana desapareciera la SEC y XRP tuviera claridad legal absoluta en todo el planeta, la mayoría de los bancos seguiría sin poder integrarlo en su operativa. Y si no entiendes esto, quizás estás atrapado en una idea completamente errónea sobre cómo los bancos adoptarán XRP. Y no porque XRP no funcione, ni porque Ripple haya fracasado. El verdadero cuello de botella no es XRP, es la propia arquitectura del sistema financiero global. Cuando una entidad financiera decide incorporar un activo como XRP dentro de su balance, puede convertir su contabilidad en una pesadilla regulatoria. Y esto nos lleva directamente a Basel III, el muro invisible que prácticamente nadie en Internet menciona, pero que podría cambiar por completo todo lo que creemos sobre la adopción bancaria de XRP. En la actualidad, si un banco quiere mantener dentro de su balance un activo considerado volátil, el regulador le obliga a inmovilizar muchísimo capital por si acaso. Y ese dinero bloqueado deja de generar beneficios. Déjame ponerte un ejemplo muy sencillo. Imagina que quieres comprarte un coche de 40.000 euros, pero el gobierno te obliga a bloquear otros 40.000 en una cuenta que no puedes tocar. ¿Lo comprarías? Probablemente no, porque el coche deja de costarte 40.000 euros. Ahora te cuesta el doble. Pues eso es exactamente el problema que tienen muchos bancos ahora mismo con determinados activos digitales. Y cuando empiezas a entender cómo funciona realmente el sistema financiero, te das cuenta de algo muy importante. La adopción institucional no depende solo de que una tecnología sea buena. Depende de que encaje dentro de las reglas del sistema financiero global. Y aquí es donde la estrategia de Ripple empieza a parecer un jaque mate al sistema. Porque en lugar de intentar destruir las reglas del sistema, está construyendo la manera de rodear ese muro sin romperlo. Y si entiendes esto, empiezas a entender por qué Ripple necesita cosas como RLUSD, la custodia regulada y la infraestructura bancaria real. Porque cuanto más profundizas en esta estrategia, más entiendes que Ripple no está intentando competir contra el sistema financiero. Está intentando convertirse en parte de él. En enero te conté en este vídeo que los bancos no necesitarán comprar ni holdear XRP para realizar pagos a través de On-Demand Liquidity de Ripple. Y sinceramente, no tendría ningún sentido sustituir un sistema lleno de capital inmovilizado por otro que obligara a los bancos a bloquear miles de millones dentro de un activo volátil. Aquí es donde muchísima gente sigue entendiendo mal cómo funcionaría realmente XRP dentro del sistema financiero, porque el debate de si los bancos comprarán o no XRP se acaba. La verdadera pregunta es otra. ¿Cuánta liquidez podría necesitar un sistema financiero que mueve billones de dólares cada día si parte de esas operaciones terminan funcionando sobre infraestructura blockchain? Madre mía, qué pregunta más larga, pero me la he aprendido de memoria. Y aquí es donde Ripple parece haber entendido algo muy importante. El sistema financiero tradicional probablemente no va a saltar directamente desde una banca clásica hacia un modelo completamente basado en activos volátiles. Necesita una transición. Y RLUSD encaja perfectamente dentro de esa transición, porque permite introducir infraestructura blockchain, liquidación instantánea, tokenización e interoperabilidad, que no sé decirlo, interoperabilidad, sin obligar inmediatamente a las instituciones a asumir el mismo riesgo regulatorio que supondría mantener determinados activos digitales dentro de su balance. Y espérate, porque eso es una frase enorme, muy condensada, que te lo explico. Tranquilo, hombre. Y cuanto más conectas todas estas piezas, más entiendes que Ripple no está construyendo una criptomoneda.
está construyendo infraestructura financiera. Porque quizás el verdadero objetivo nunca fue reemplazar a los bancos. Quizá el objetivo siempre fue convertirse en la capa de liquidez e infraestructura sobre la que pueda funcionar la siguiente versión del sistema financiero. Y cuando empiezas a mirar todo esto desde otra perspectiva, muchísimas piezas empiezan a encajar. RLUSD, la custodia regulada, la infraestructura bancaria, la liquidez institucional, la interoperabilidad y la claridad legal. Porque entender cómo evoluciona un sistema financiero diseñado hace décadas hacia un modelo de liquidez digital e interoperable lo cambia todo. Cambia la forma de analizar XRP y cambia completamente la manera de interpretar lo que Ripple lleva años construyendo. Y aquí es donde la Clarity Act empieza a cobrar muchísimo sentido, porque deja de parecer simplemente una ley para regular criptomonedas y empieza a aparecer el marco legal que necesita el sistema financiero antes de poder operar con determinados activos digitales a gran escala. Porque estamos acostumbrados a la velocidad de Internet, pero el sistema financiero global funciona a velocidad institucional, lento, pesado y con infinitas capas de regulación. Y aún así, la transición ya está en marcha. ¿Significa todo esto que XRP va a explotar mañana? No, porque incluso aunque Ripple consiga ejecutar perfectamente toda esa estrategia, la adopción institucional podría tardar años. Ya hemos dejado atrás la narrativa de la compra masiva de XRP por parte de los bancos. Estamos hablando de la transformación del sistema financiero global y eso lleva tiempo. Muchísimo tiempo, porque hablamos de infraestructura histórica, regulación internacional, balances bancarios y sistemas financieros diseñados para moverse despacio. Y en este momento aparece probablemente la parte más incómoda de todo esto. ¿Estás realmente preparado para soportar psicológicamente los tiempos que necesita un cambio de esta magnitud? Porque entender una tesis y soportar emocionalmente el tiempo que necesita esa tesis para desarrollarse son dos cosas completamente distintas. A veces el mercado tarda muchísimo más de lo que esperamos y eso no significa necesariamente que la tesis sea incorrecta. Significa que los sistemas grandes cambian despacio. Quizás el verdadero objetivo nunca fue sustituir al sistema financiero. Quizás el objetivo siempre fue convertirse en la infraestructura sobre la que funcionará la siguiente versión del dinero. Y cuanto más entiendes cómo encajan la liquidez, la regulación, la custodia, las stablecoins y la y la interoperabilidad, más difícil resulta seguir creyendo que XRP es una simple criptomoneda. Porque esto ya no parece una guerra contra el sistema financiero, parece una transición, lenta, pesada, silenciosa, pero probablemente histórica. Te leo los comentarios y aquí al lado te dejo el vídeo donde explico la relación real entre Ripple y Swift, porque después de este análisis probablemente lo entiendas de una forma completamente distinta. Con esto y un filete, ¿qué hacemos? Pues que nos vemos el próximo viernes, ¿a qué hora? A las 7.